la mejor manera de cautivar a una audiencia es a través de una buena historia. Que tengan los elementos suficientes para que causen a las personas estar al filo de su asiento. Donde esta historia tenga esos elementos que haga o crea en ellos esa impaciencia por querer conocer qué es lo siguiente. No sé si en alguna ocasión te ha ocurrido eso, que quizás estás viendo alguna película y de repente la película se pone tan emocionante que aquellos quienes hace años atrás que no teníamos cable, aparecían los anuncios y estábamos, no, cuando estaba en el clímax de la película. Y obviamente cuando escuchamos historias narradas o vemos alguna película, toda esta emoción de saber qué es lo que va a continuar se intensifica cuando sabemos que la historia fue basada en hechos reales. Porque llegamos al punto donde la audiencia se siente tan identificada con la historia que festejamos las victorias como si fueran nuestras y las derrotas las lamentamos como si nosotros también hubiéramos estado ahí. Es por eso que en esta mañana quiero apelar a uno de los regalos más hermosos que Dios nos ha dado a ti y a mí, y es la imaginación. Así que quiero que en esta ya prácticamente empezada tarde utilices este regalo que Dios nos ha dado y juntos podamos leer los siguientes versículos del texto de Jueces capítulo 16. Y vamos a estar leyendo solamente el versículo 6 hasta el 18. Así que, amado hermano, utiliza ese regalo precioso e imagina lo siguiente conforme voy yo leyendo. Versículo 6 en adelante. Dice así: Dalila le dijo a Sansón: te ruego que me declares dónde está tu gran fuerza y cómo se te puede atar para castigarte. Sansón le respondió: si me atan con 7 cuerdas frescas que no se hayan secado, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Los príncipes de los filisteos le llevaron 7 cuerdas frescas que no se habían secado, y Dalila lo ató con ellas, y ella tenía hombres al acecho en un aposento interior. Entonces les dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Pero él rompió las cuerdas como se rompe un hilo de estopa cuando toca el fuego, así que no se descubrió el secreto de su fuerza. Versículo 10. Entonces Dalila dijo a Sansón: mira, me has engañado y me has dicho mentiras. Ahora pues te ruego que me declares cómo se te puede atar. Si me atan fuertemente con sogas nuevas que no se hayan usado, le respondió él, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Dalila tomó nuevas sogas y lo ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Pues los hombres estaban al acecho en el aposento interior, pero él rompió las sogas de sus brazos como un hilo. Dalila entonces dijo a Sansón: hasta ahora me has engañado y me has dicho mentiras. Declárame cómo se te puede atar. Si tejes 7 trenzas de mi cabeza con la tela y las aseguras con una clavija, le dijo él, entonces me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Y mientras él dormía, Dalila tomó las 7 trenzas de su cabello y las tejió con la tela. Entonces la aseguró con la clavija y le dijo: Sansón, los filisteos te atracan. Pero él despertó de su sueño y lo arrancó de la clavija del telar y la tela. Así que ella le dijo: ¿cómo puedes decir te quiero cuando tu corazón no está conmigo? Me has engañado estas 3 veces y no me has declarado dónde reside tu gran fuerza. Y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba, su alma se angustió hasta la muerte. Él reveló pues todo lo que había en su corazón, diciendo: nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareno para Dios desde el vientre de mi madre. Y si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Viendo Dalila que él le había declarado todo lo que había en su corazón, mandó a llamar a los príncipes de los filisteos. Hasta aquí
paramos. Amado hermano, el comienzo del capítulo 16 empieza, al menos los 3 primeros versículos, el escritor empieza sin rodeos, pues nos informa inmediatamente que Sansón se dirige hacia una ciudad, la ciudad de Gaza. En aquel entonces había 5 ciudades filisteas y se cree que dentro de esas 5, Gaza era una de las más importantes. Y no solamente eso, si nos dice que va a Gaza, una ciudad filistea de los enemigos, sino que va a visitar a una ramera. Creo que no tengo que dar muchas explicaciones para saber qué es lo que hace un hombre con una mujer de esa clase. El pecado de lujuria hizo que Sansón, las mujeres, fueran su talón de Aquiles. Era prácticamente la debilidad de este varón. El pecado de la lujuria es el deseo sexual incontrolable que solamente busca saciarse físicamente sin importarle los sentimientos de la otra persona o la necesidad física de aquella persona. El escritor no nos dice, pero inmediatamente en aquella ocasión la voz se corrió de que el enemigo de los filisteos, aquella persona que había matado a más de 1000 hombres, se encontraba en aquella ciudad pasando la noche con una mujer de muy mala reputación. Amados, esta era la oportunidad perfecta para cobrar venganza contra este odioso israelita. El plan era sencillo, se nos explica que era simplemente esperar toda la noche para al amanecer atacar y matar a Sansón. Alguien podría decir, ¿qué podría salir mal? Sin embargo, Sansón tenía planes diferentes. Él no pretendía dormir o quedarse toda la noche para salir al día siguiente por la mañana de la ciudad de Gaza, no, sino que el escritor nos dice que simplemente pasó la medianoche. En otras palabras, una vez que este varón satisfajo sus necesidades físicas, aquel varón se fue de la ciudad. Pero antes de irse, el escritor nos dice que hizo cierta destrucción. Versículo 3 del capítulo 16 dice: y tomando las puertas de la ciudad con los 2 postes, las arrancó junto con las trancas. Entonces se las echó sobre los hombros y las llevó hasta la cumbre del monte que está frente a Hebrón. Hermanos, la decadencia moral de este varón era tanta que ya ni siquiera le importaba contraer nupcias. Anteriormente, en los capítulos anteriores, vimos que Sansón contrajo nupcias con una mujer filistea. Sin embargo, ahora Sansón ya ni siquiera ve necesario el honrar el matrimonio. Simplemente buscaba la manera de cómo satisfacer sus deseos personales. Y qué mejor manera de hacerlo en una ciudad donde la inmoralidad sexual no era mal vista. Es necesario mencionar, amados, que en estos versículos hay un despliegue de fuerza sobrenatural sobre Sansón. Porque el arrancar la puerta, como lo acabamos de leer, de un lugar, de una ciudad que estaba repleta de enemigos, y salir ilesos, definitivamente se necesitaba tener de una fuerza extraordinaria. Algunos han mencionado que el recorrido de Gaza hasta el lugar donde Sansón lo llevó cargando esa puerta era de 40 millas. Así que, amado hermano, en esta ocasión el escritor no nos dice la frase que hemos estado acostumbrados a ver con Sansón, en la vida de Sansón. Cuando los enemigos lo atacaban, usualmente el escritor decía: pero el Espíritu de Dios vino sobre de él con gran poder. Y en esta ocasión el escritor no nos dice eso, porque el objetivo del autor era presentar más bien el declive tanto moral como espiritual de este varón llamado Sansón. Es por eso que esto nos lleva a nuestra primera reflexión
de que el declive espiritual comienza cuando encuentras el pecado más atractivo. El declive espiritual comienza en nosotros cuando el pecado lo encuentras más atractivo. La vida de Sansón es un ejemplo de que el pecado definitivamente es muy atractivo. Al igual que Sansón, la tentación se te va a presentar a nuestra vida con la garantía siguiente: disfrútalo ahora, pero preocúpate el día de mañana. La tentación se muestra como algo, o más bien no se va a mostrar como algo desagradable, sino todo lo contrario, como algo digno de disfrutar, sin pensar realmente en las consecuencias. La tentación va a susurrar a tu oído y decirte: nadie te está viendo. Dale clic en la pantalla, ve esto en el teléfono. La tentación te sugiere: tú también lo mereces, tómalo. Nadie se va a dar cuenta. La tentación te dice: claro que tienes razón. Las cosas que le dijiste a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos o a alguna otra persona, las necesitaban escuchar. No necesitas ponerte o sentirte mal. Tú tienes la razón. Amado, pero todo esto tiene un efecto mortal en nuestra vida, porque tan pronto como caemos en las garras del pecado, este mismo nos hace esclavos de él y nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta. El pecado también es atractivo, hermano, porque en ocasiones hace tambalear a aquellos en la fe de tal forma que les hace creer que las cosas que hay afuera en este mundo son mucho mejores que las cosas que Dios ofrece para sus vidas. Y creo que en parte, muchas veces la iglesia es parte de este problema. Así es, lo dije bien. Muchas veces la iglesia es parte de este problema, de que la gente sienta más atractiva las cosas del mundo que las cosas que Dios nos ofrece. Y esto se debe porque algunas iglesias se han encargado de presentar un cristianismo lleno de reglas, a tal punto que las personas se cansan de seguir tantas reglas, porque es imposible el vivir una vida llena de restricciones. Por otro lado, hay otras iglesias que tratan de emular o de ser de alguna otra manera, de estar a la paz de la par de la sociedad moderna, donde a través de diferentes programas o diferentes cosas tratan de darle un toque distinto, pero obviamente algo cristiano. Pero llega un momento donde estas audiencias que semana tras semana van, se darán cuenta que finalmente lo que el mundo les ofrece es de mejor calidad y mucho mejor que al lugar donde simplemente están siendo entretenidos. Por eso, amado hermano, el pecado es peligroso, porque guía al hombre y a la mujer al sendero de la destrucción eterna sin que ellos se den cuenta. El pecado también corrompe nuestro entendimiento. Lo corrompe a tal punto que Sansón no pudo entender que la bendición que Dios le había dado, la fuerza sobrenatural, era para que este varón la utilizara para liberar a su pueblo y no para complacer sus propios deseos. Por eso el corazón del hombre es tan malvado en ocasiones que puede utilizar las bendiciones de Dios para hundirse más en su pecado. Lo voy a volver a repetir. El corazón del hombre es tan malvado que puede utilizar las bendiciones de Dios para hundirse más en su pecado. Quizás Dios te ha dado la habilidad de hacer dinero, quizás Dios te ha dado la habilidad de en tus manos de hacer quizás cosas, de dibujar, de inventar. Quizás Dios te ha dado la destreza en tu trabajo, de tal manera que hay personas a tu alrededor, pero esas bendiciones que Dios te ha dado para bendecir a los demás simplemente terminan de hundirte más en tu pecado. Y esto me lleva a preguntarte lo siguiente: ¿las bendiciones que Dios te ha dado las estás utilizando para bendecir a alguien más? ¿O simplemente te estás hundiendo más en tu pecado
por las bendiciones que Dios te ha dado. En los siguientes versículos, del 4 al 20, el escritor en este versículo 4 empieza con el problema de Sansón, con su talón de Aquiles. ¿Se acuerdan cuál es el talón de Aquiles de Sansón? ¿Cuál es? Las mujeres. Versículo 4, me pueden ahí seguir con su vista. La primera oración dice así: Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek. Amado hermano, si nos has acompañado en los últimos 2 domingos, hemos estado viendo que en la vida de Sansón las mujeres tienen un papel protagónico. Pues resulta, desde que Sansón era niño, su mamá se esforzó para instruirlo en el temor del Señor. Después acabamos de ver que otra de las mujeres fue la esposa filistea, la cual lo traicionó, pero también lo terminó por humillarlo en frente de sus invitados de la boda. La siguiente mujer fue una prostituta, quien simplemente pasó una noche de placer con él. Pero algo que nos debe de llamar la atención es de que ninguna de estas mujeres, de las cuales acabo de mencionar, ninguna de ellas, en el libro de Jueces, respectivamente con la historia de Sansón, se menciona el nombre de ellas. Solamente el nombre de la mujer del valle de Sorek. ¿Se acuerdan cuál es el nombre de esta mujer? Dalila. Algunos han mencionado que el nombre de Dalila significa coqueta o devota. El segundo significado tiene quizás mucha importancia, porque algunos han dicho que Dalila probablemente era una prostituta religiosa. Y dentro de las variaciones del nombre de esta mujer llamada Dalila, hay uno que resalta, y es el significado de débil o la débil. Y es interesante porque hace de la historia o de la vida de Sansón una tragicomedia, donde la mujer o donde el hombre fuerte pero muy ingenuo es derribado o derrotado por la mujer débil pero muy astuta. Y sin dar mucha explicación, el autor del libro nos informa que de nuevo los príncipes filisteos se dan cuenta que ahora Sansón trae un nuevo amor. Versículo 5 dice: fueron a ella y le dijeron a Dalila: persuádelo y ve dónde está su gran fuerza y cómo podríamos dominarlo para atarlo y castigarlo. Resulta que los enemigos de Sansón aprendieron a estudiarlo. Entendieron que no había posibilidad alguna de enfrentarlo físicamente o de dominarlo. Pero entendieron finalmente que la única manera de derrotar a este juez de Israel era a través de la sensualidad de la mujer. Y en esta ocasión los príncipes no amenazaron a esta mujer filistea como anteriormente lo habían hecho con la prometida de Sansón, quien la amenazaron de muerte. Ahora más bien lo que hicieron fue algo positivo. Le prometieron un incentivo, en otras palabras, una recompensa. Le prometieron que cada príncipe le daría alrededor de 1,100 monedas de plata. Anteriormente les dije que se creía que en aquel tiempo había 5 ciudades importantes filisteas, y por cada ciudad había un príncipe. Si hacemos la multiplicación de 1,100, estamos hablando de 5,500 monedas de plata. Esta era una cifra grandísima, pero para poder entender qué tanto era lo que le estaban ofreciendo, tenemos que traerlo quizás al contexto histórico y de las diferentes cantidades que se manejaban en el Antiguo Testamento, para poder entender la cifra tan exagerada que le ofrecían. Resulta que en el libro de Génesis, Abraham compró un terreno para sepultar a su esposa por 400 monedas de plata. El rey David, en el libro de 2 de Samuel, le compró a un varón sus bueyes y su campo por 50 monedas de plata. En el libro de Éxodo se estipula que los esclavos tenían un valor de 30 monedas de plata. Amado hermano,
lo que estos príncipes le estaban ofreciendo a Dalila era una cantidad exagerada. O sea, esta persona iba a ser exageradamente rica. Y poniendo a un lado que si lograra su cometido sería la heroína, grabaría a Dalila su nombre en los libros de historia de los filisteos, porque entregaría al enemigo número 1 en aquel tiempo, a Sansón. Así que ante una propuesta económica tan jugosa, Dalila echó a andar su plan maquiavélico. La historia se desenvuelve en 3 intentos fallidos de Dalila por tratar de revelar el secreto de Sansón. Este hombre ingenuo, Sansón, le siguió el juego y le dio respuestas absurdas. La primera de ellas, lo acabamos de leer, es de que tenía que ser atado con 7 cuerdas frescas. Cuando Dalila dijo: Sansón, Sansón, los filisteos te atacan, la escritura nos dice que Sansón rápidamente se liberó. Después de ahí dijo que tenía que ser atado fuertemente con sogas nuevas que nunca habían sido utilizadas. Y en la tercera ocasión después dijo que tenían que hacerle 7 trenzas en su cabellera y clavarlas en una estaca. Pero cada intento fue un rotundo fracaso. Porque cada vez que Dalila decía: Sansón, Sansón, los filisteos te atacan, aquel varón, salía victorioso. A pesar de los 3 intentos o los 3 fracasos, en ningún momento desmotivaron a esta mujer ambiciosa que buscaba entregar a Sansón y quedarse con la recompensa. Así que esta mujer utilizó un as bajo la manga, el arte del chantaje. Versículo 15 y 16 dice así: así que ella le dijo: ¿cómo puedes decir te quiero? Algunos de ustedes les han dicho así a los varones que estamos aquí de repente: ¿cómo puedes decirme que me quieres? Dice: cuando tu corazón no está conmigo. Me has engañado, dice, estas 3 veces y no me has declarado dónde reside tu gran fuerza. Y como ella le presionaba diariamente con sus palabras, le apremiaba su alma y se angustió hasta la muerte. Amado hermano, el domingo pasado, o el antepasado, estuvimos viendo cómo a Sansón previamente le habían aplicado esta situación del chantaje por una mujer. Fue por su prometida, por esta mujer filistea. Pero todo parece concluir que Sansón no aprendió la lección. Podría yo incluso asegurar que Sansón nunca se caracterizó por ser un hombre sensato, sino ante la presión de esta mujer llamada Dalila, finalmente Sansón cedió ante la presión. Versículo 17 dice: nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues me he sido nazareno para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. El objetivo se había logrado: que este varón abriera su corazón y revelara de dónde provenía su fuerza. Sin demorar, se nos dice que este varón confianzudo se quedó de nuevo dormido bajo las piernas de Dalila, la cual trajo a alguien más para que le cortara la cabellera. Probablemente cuando terminaron de hacer el trabajo y de dejar a Sansón sin ningún cabello en su cabeza, con una sonrisa maquiavélica, de nuevo Dalila dijo: Sansón, Sansón, los filisteos te atacan. El escritor nos dice que aquel hombre despertó de su siesta pensando que volvería a salir victorioso como las veces pasadas. Sin embargo, el autor del libro nos revela algo espantoso que Sansón desconocía.
En el versículo 20 se nos dice que el Señor se había apartado de Sansón. El abandono del el abandono del Señor sobre Sansón nos lleva a reflexionar lo siguiente, amados, que el declive espiritual comienza cuando no tomas en serio el pecado. El declive espiritual comienza en tu vida cuando no te tomas en serio el pecado que hay en tu corazón. La vida de Sansón es una evidencia que el pecado se introduce sutilmente. Si el pecado se presentara tal y como es, a las personas, horrible, detestable y lleno de maldad, puedo asegurarte que ningún ser humano pecaría. Pero el enemigo de nuestras almas ha dominado tanto el arte de la manipulación y la mentira que hace del pecado algo bueno. Sansón no veía peligro con hacer lazos de amistades profundas con esta mujer llamada Dalila, quien adoraba a otros dioses falsos, porque el objetivo de Sansón o su pensamiento, su interés personal era simplemente satisfacer su necesidad física. Los cristianos, escúchame bien, las personas creyentes que consideran sus pecados como algo inofensivo, terminan por convertirse en algo doblemente letal. Porque el poder destructivo del pecado en sus vidas pasa desapercibido. Nunca se dan cuenta, porque no toman con seriedad el pecado. Alguien dijo lo siguiente: un pensamiento se convierte en una acción se convierte en un hábito moldea un carácter y un carácter cosecha un destino. Por otro lado, amados, la perseverancia de esta mujer por destruir a Sansón es la misma perseverancia que el enemigo tiene para verte a ti y a mí caer. Esa es una realidad. Hermanos, Satanás se conforma con la apatía que mostramos para vivir en santidad. El enemigo no le incomoda en lo absoluto tu perfecta asistencia a los domingos, ni el servicio incansable que tú y yo podamos prestar a nuestra iglesia o a los demás. Lo que realmente le desagrada al enemigo de tu alma es el compromiso genuino de vivir una vida en santidad de acuerdo a lo que dice la Escritura. Porque para vivir en santidad tenemos que leer la Escritura, tenemos que vivirla, y eso es lo que realmente a Él le incomoda, a Él le inquieta. Pero cuando tú y yo simplemente venimos, nos sentamos, escuchamos, cantamos, Él está cómodo, no hay peligro alguno. Por lo tanto, la falta de seriedad de tratar nuestro pecado como Dios lo indica en su palabra puede llevarnos a la destrucción eterna. Y esto nos lleva a preguntarnos lo siguiente: ¿qué cosas debes de cambiar en tu vida para tomarte con mayor seriedad el pecado que hay en tu corazón? El versículo 21 en adelante, el escritor proyecta la siguiente imagen, de la cual es muy impactante, porque este varón de la noche a la mañana sufre varias transformaciones. De ser un hombre libre que decidía a dónde ir, ahora él se encontraba encadenado. De ser un hombre que se guiaba por la vista, ahora era un hombre ciego porque sus enemigos le habían sacado los dos ojos. De ser un hombre que se burlaba de sus enemigos, ahora él era esclavo y objeto de burla de sus opresores. De ser un hombre que veía a las mujeres como un objeto para él complacerse sexualmente, ahora trabajaba en un molino. Y escúchame bien, el molino era un oficio que solamente se les daba a las mujeres. Y esto fue dado a Sansón para avergonzarlo y humillarlo más.
Desconocemos el tiempo que Sansón estuvo prisionero, capturado bajo la mano de los filisteos. Pero el tiempo que estuvo ahí, seguramente todo ese tiempo fue de fiesta para los filisteos. Sin embargo, el autor arroja una pequeña esperanza para aquel lector que se siente quizás frustrado y triste ante tanto potencial y una vida desperdiciada. Es la siguiente, versículo 22 del capítulo 16, dice: pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de rasurado. Después de esta pequeña o de este rayo de esperanza, la historia se enfoca ahora en una multitud que está eufórica. Quieren exigir o exigen ver a Sansón para burlarse de él y pasar un buen rato. Tanto los príncipes como la multitud se encontraban ahí y daban gracias a su dios Rago, quien por fin les había concedido la victoria sobre su enemigo Sansón. Cuando Sansón es traído al público, se nos dice que es guiado por un muchacho, el cual Sansón le pide a este joven que lo lleve a donde estaban las columnas del edificio. Versículo 27, el escritor dice lo siguiente: el edificio estaba lleno de hombres y de mujeres. Todos los príncipes de los filisteos estaban allí. Sobre la azotea había 3,000 hombres y mujeres mirando mientras Sansón los divertía. Pero en medio de este bullicio y de estos gritos y seguramente de esta fiesta que proseguía y que aumentaba, en medio de la multitud, aquel hombre ciego oró a Dios. Versículo 28 dice: Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerza solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis 2 ojos. El escritor nos dice que palpando las 2 columnas que estaban a su alrededor, antes de morir, Sansón dijo: muera yo con los filisteos. Y con toda su fuerza, aquel varón derribó las columnas, derribó aquel edificio y murió con él 3,000 hombres y mujeres. Amado, la vida y muerte de Sansón nos lleva a meditar en lo siguiente: que el declive espiritual termina. El declive espiritual termina cuando reconoces tu debilidad. Toda la vida de este juez se la pasó pensando que su fortaleza provenía de él. Las victorias acumuladas, los trofeos de este varón terminaron por alimentar su orgulloso corazón. Este juez pensó que esta fuerza sobrenatural era un derecho que él tenía, un derecho divino que solamente a él se le había reservado y cuando lo necesitaba venía sobre de él. Pero se olvidó que realmente este era un regalo de parte de Dios para liberar a su pueblo. Amado, la vida de Sansón en ningún momento es un modelo a seguir. De hecho, espero yo que nunca escuches a un maestro de escuela dominical o a un pastor: ¿cuántos Sansóns quieren ser? Porque si dice así, quiere decir que ese varón no ha leído la historia de Sansón. La vida de Sansón no es un modelo a seguir. Su vida más bien está lleno de advertencias para todos aquellos quienes han sucumbido a la lujuria, a la sensualidad, a la inmoralidad sexual. Donde la sociedad nos dice que no ve con malos ojos a aquel varón que consume pornografía o aquella mujer que utiliza su cuerpo sensualmente para obtener dinero. Pero la Biblia es muy clara en respecto a este problema social. En 1 Corintios capítulo 6 del 9 al 10, parte del 10 dice así: ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. Escúchame bien. Si eres tú alguna de estas personas que vive de esta manera, una vida doble, una vida doble donde aparentas,
permíteme decirte con todo mi corazón, arrepiéntete de tus pecados. Busca a Cristo, pues Él escucha y se deja encontrar por aquellos quebrantados de corazón. No todo está acabado. Si necesitas ayuda, aquí está tu iglesia, aquí está un servidor. Amada hermana, esto también es para las mujeres. Si hay algo en ti que necesitas ayuda, aquí hay diferentes hermanas que estoy seguro que pueden caminar contigo. Sansón creía que era indomable, pero terminó siendo dominado por el pecado. El final de la vida de este libertador, tenemos que ser sinceros, levanta muchas sospechas de dónde pasó o dónde está, si en el cielo o en el infierno, por la manera en cómo vivió. Porque su vida siempre se vio rodeado de escándalos, de necedades y de rebeldías en contra de la voluntad de Dios. Pero permíteme decirte que gracias a nuestro Dios, en su infinita sabiduría, no nos dejó con esta duda, pues siglos después, un autor, un libro llamado Hebreos, escribió lo siguiente. Hebreos capítulo 11, versículos del 32 al 34, y dice así: ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes. Y hoy tú y yo tenemos esa certeza que este varón está con el Señor. Sin embargo, hermano, es triste que a Sansón le costó toda su vida para finalmente entender que cuando somos débiles en el Señor, realmente somos fuertes. Porque la verdadera fortaleza proviene de nuestra dependencia de Dios. Si tu vida se está yendo en picada, no luches más. Y ríndete ante aquel que abrió sus brazos en la cruz con valor para pagar tu deuda delante de Dios. Oremos a nuestro Señor. Señor, muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso. Y en esta hora, Señor, vengo delante de ti, Señor, para que todos aquellos, Padre, quienes en su vida quizás, Padre, se identifican con Sansón, hombres y mujeres rebeldes, hombres y mujeres que hemos decidido llevar nuestra vida a nuestra manera, pero que cada vez nos damos cuenta que cuando más nos aferramos a nuestra manera, más tropiezos, mayores, Señor, cosas vienen a nuestra vida. Y en esta hora yo te pido, Señor, por aquellas personas quienes quizás están entendiendo que la mejor manera de vivir una vida prometedora no es a través de buenas finanzas, de una familia saludable, de una salud envidiable, sino que es a través de Cristo Jesús. Yo te ruego, mi Dios, que en esta hora ellos puedan entender que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, confesarlos delante de ti y reconocer que la única manera de poder enderezar nuestro camino es a través de Cristo Jesús. Mi Dios, obra pues, y que en ningún momento tengamos que llegar a la situación de Sansón, hasta el último momento de nuestra vida, para reconocer que tú eres el Señor y Salvador. En tu nombre